Bien, para este ejemplo de optimización tenemos una pieza bastante sencilla que es simplemente un soporte que va a estar soportando una carga aquí en la parte superior y está sujeto en estos dos agujeros. Vamos a revisar esto desde el punto de vista de elementos finitos y vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí tenemos algunas dimensiones que se pueden observar, correcto. Y la idea es que podamos hacer una optimización. Primero vamos a ver cuál es el estado inicial de esto. Voy aquí a propiedades físicas y está pesando, tengo una masa de 105.25 gramos. Ok, es la masa de este elemento. Deseo saber también cuál es su factor de seguridad, que es un criterio para poder definir optimización. Otro criterio para poder definir optimización también es el desplazamiento, la deformación que se esté generando. Entonces vamos a ver diferentes escenarios y para esto lo primero que voy a crear es una simulación, en este caso un nuevo estudio de tipo análisis estático y voy a adicionar aquí un material. El material que voy a aplicar será un acero 1020, laminado en frío, tiene un límite elástico de 350 megapascales. Aplicar, cerrar. En las sujeciones, geometría fija, estaría sujeto firmemente en estos agujeritos, el soporte, aceptar. La carga externa será una carga de presión, que va a ser normal la cara seleccionada, y la cara seleccionada va a ser esta parte de aquí arriba. Será una carga de 5 millones o 5 millones de newtons por metro cuadrado. Aceptar. Y creamos una malla. Crear malla. Le decimos aquí aplicar. Y voy a hacer un tipo de mallado aquí de control. Control de mallado en esta parte. ¿Vale? Que es más donde pueden haber concentraciones de esfuerzo. Entonces simplemente vamos a crear ahí una malla un poco más fina. Listo. Entonces ahí hay unos elementos más finos. Simplemente y vamos a correr el ejercicio. Perfecto. Entonces observamos acá que tenemos el límite elástico es de 3.5 por 10 a la 8. El valor máximo de esfuerzo de un Mises está alrededor de 1 por 10 a la 8. Ok, entonces esto simplemente nos está diciendo que puede haber un sobredimensionamiento, un sobrediseño, ¿vale? Porque el límite elástico podría estar pues muy por encima, tendremos que verificarlo ahora. La escala de deformación está multiplicada 259 veces. Voy a verificar esos desplazamientos, doy doble clic aquí. Y el valor más grande de desplazamiento es de 7 por 10 a la menos 2 milímetros, ¿vale? Que no es tan grande. Voy a ver acá en la parte de resultados y voy a crear un trazado de factor de seguridad. Avanzar aquí y aceptar. Y el factor de seguridad más pequeño que tengo es de 3.49. Es el que me importa a mí, ¿vale? Este factor de seguridad de 3.5 por 10 a la 3, o sea, 3516 no me interesa, pues porque obviamente está mostrando una condición donde no hay carga, no hay esfuerzo allí. Y aquí es la condición más crítica, es el factor de seguridad más pequeño el que me interesa. Y aquí dice que tiene un factor de seguridad de 3.5. Entonces, vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a intentar optimizar esto desde el punto de vista de masa. Ya habíamos visto que esto tiene una carga, una masa de 105 gramos. Vamos a ver si podemos hacerlo más liviano todavía,
soportando también o manteniendo una condición segura de esfuerzo. Sabemos que el valor de esfuerzo máximo al cual podemos aspirar sería de 350 megapascales, que es el límite, pero no lo vamos a llevar allí. Entonces, como valor límite al cual vamos a trabajar sería usando un factor de seguridad de 2. Esto teniendo en cuenta que es un valor de factor de seguridad como eh, para diseños preliminares. Suponer un factor de seguridad de 2 es adecuado para un diseño preliminar. Entonces, si tengo 350 megapascales como valor límite de fluencia, al usar un factor de seguridad de 2, estaría pensando en que voy a llevar esto a un valor de esfuerzo máximo de 175 megapascales, que es la mitad de 350. Entonces lo que vamos a hacer acá en esencia va a ser lo siguiente. Estamos aquí en calcular y vamos a crear un estudio de diseño. Y lo primero que vamos a hacer será poder bajar la carga, poder bajar el esfuerzo, perdón, poder bajar la masa, hacer más liviano esto, ¿vale? Hacer mucho más liviano esto, pero sin sobrepasar obviamente las condiciones de seguridad. Entonces aquí lo que hacemos en este estudio de optimización es que vamos a verificar varios escenarios de carga. Lo que vamos a crear serán tres cosas esenciales que son variables, restricciones y objetivos. Voy a tener unas variables que serán aquellos valores, principalmente son todas estas cotas, que voy a cambiarles el valor. Puede ser un conjunto de variables a los cuales se les va a cambiar el valor, y con cada ese conjunto de variables o con esas configuraciones diferentes que se generan al cambiar estos valores de las cotas, pues se va a generar una pieza nueva, la cual se va a hacer un estudio también de esfuerzos y deformaciones. Estas variables pues no pueden cambiar aleatoriamente, sino que van a estar sujetas a unas restricciones, ¿vale? Y la restricción que va a tener este ejercicio, pues esencialmente va a ser que el esfuerzo tiene que estar por debajo, tiene que ser menor que esos 175 megapascales que hablábamos, para que podamos tener un factor de seguridad por lo menos de 2 o más. Y el objetivo va a ser justamente minimizar la masa. Entonces, son tres cosas que debo hacer sencillamente para un estudio de optimización, que son definir variables, restricciones y objetivos. Las variables que voy a utilizar para disminuir la masa, si tú te das cuenta, aquí tengo este agujero en forma de triángulo y está definido por unas variables aquí. Voy a usar justamente esas variables para ampliar este agujero, hacerlo más grande o más pequeño, para poder disminuir la masa. Cuanto más grande sea este agujero, pues obviamente la masa va a ser más pequeña, pero tiene que haber la restricción de que soporte adecuadamente la carga. Entonces vamos a colocar aquí, agregar un parámetro, y la categoría que aparece aquí inicialmente es una cota de modelo, ¿vale? Y voy a tomar este valor, el valor que aparece aquí de 2313. Si tú te das cuenta, y ya aparece, le voy a colocar el nombre. Ese es el espacio superior, llamémoslo así, espacio superior. Le decimos aplicar, ok. Voy a irme a ese segundo campo que hay acá y voy a usar otra cota que sería esta. Y se va a llamar espacio inclinado, vamos a decir. Espaciamiento inclinado. Listo, doy enter o aplicar y tengo otro ítem en donde puedo colocar otra variable, que sería esta, por ejemplo, que sería el espacio lateral, así. Lat. Enter y le damos aquí a aceptar. Con esto hemos creado acá, le decimos aquí agregar parámetro, perdón, aquí seleccionamos esos parámetros que hemos creado: espacio superior, espacio lateral y espacio
inclinado. En el espacio superior, aquí tenemos las diferentes opciones. Primero está esta opción de intervalo con paso. Aquí está un intervalo mínimo de 11 hasta 34.7. Vamos a dejarlo aquí 10, entre 10 y 25, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí me da un valor de paso de 11 puntos, bueno, un valor un poco caprichoso. Podríamos colocar aquí un valor simplemente de 12, podemos decir así, ¿vale? O 12.5, pues, para que me llegue hasta 25, ¿vale? Tendríamos inicialmente 10, después 12.5 y así iríamos aumentando hasta que lleguemos a 25. En el espacio lateral, ¿vale? En el espacio lateral, que es el que va de 50, entonces vamos a colocarle justamente aquí desde 20 hasta 50, ¿vale? En espacios, bueno, el espaciamiento está ahí, dejémoslo de esa manera. Y en el espaciamiento inclinado vamos a colocarle desde 10 hasta 25 también, ¿correcto? Entonces, dependiendo aquí, esta será la primera opción, intervalo con paso. También puedo utilizar valores discretos, ¿vale? Puedo hacer simplemente una lista de valores separados por comas. O puedo colocar un intervalo sencillamente entre 10 y 25 y se definirán entonces valores entre ese intervalo sin definir unos pasos. Por ahora lo vamos a dejar así, que es la opción más simple de todas. Las restricciones. La restricción que voy a colocar es que el esfuerzo no deba superar los 175 megapascales. Le voy a decir aquí agregar sensor. Y las propiedades que voy a utilizar van a ser los datos de simulación, la tensión, cambio aquí las unidades a megapascales y le digo aceptar. Con eso, la tensión de esfuerzo tendrá que ser menor que 175 megapascales. ¿Vale? Los resultados provendrán del análisis estático que ya había corrido. Y el objetivo, voy a agregar un sensor acá, propiedades de masa, la masa, y el objeto al que deseo optimizar la masa será este, obviamente. Y las opciones que hay son minimizar, maximizar, o es exactamente un valor determinado. Le voy a dar que minimizar, perdón. Aquí, pues simplemente voy a ejecutar esto y se van a crear unos escenarios posibles de diseño. Si te das cuenta, aquí van a ser 29 escenarios y para cada uno de esos escenarios se va a ir creando una configuración. Si tú te das cuenta aquí cómo va variando estos espesores, y para cada una de estas configuraciones particulares de la pieza pues se va a ir creando una simulación. ¿Ok? Si las variables no producen resultados que caigan dentro de los valores de los parámetros establecidos, entonces sencillamente ese grupo de variables se ignora en los resultados de optimización. Ya no va a aparecer allí, sencillamente. El estudio de simulación pues va a ir corriendo por cada grupo de variables especificado durante este análisis de optimización. Para cada grupito de variables, si tú te das cuenta, aquí van a ir cambiando, va a ir corriendo y se van a ir definiendo pues cuáles son los resultados finales en la tensión. Si tú te das cuenta, aquí es demasiado alto, por eso falla, está muy por encima, etcétera. Aquí hay un escenario que funcionó, pero tendremos que ver si funciona. Aquí está el 8, el 9, si funciona también con el valor que hemos definido de minimizar la masa. Entonces aquí va a seguir corriendo. Yo voy a detener aquí la simulación, voy a detener aquí la grabación un momento, le doy pausa y continúo cuando ya hayan terminado todos los casos de perfecto. Aquí terminó entonces ya mi estudio de simulación y veo todos los 29 casos que se tienen aquí. Dentro de todos esos 29 casos, aquí te das cuenta
Hay algunos escenarios que no aparecen, pues son aquellos que se han eliminado sencillamente de la optimización. ¿Ok? Y aparece uno que es el óptimo. En ese estudio óptimo pues aparece lo siguiente. Mira, aquí está el valor de la tensión, 164.97, que es menor que 175. Y el valor de el peso o de la masa son 89.5 gramos. Ese es el valor inicial, en donde teníamos un valor de tensión de 97.578, que era muy pequeño. Eso hacía que estuviera sobredimensionado, pero aún con ese valor pues había también una gran masa. Entonces estamos usando una pieza que tiene menos masa, que tiene también un factor de seguridad mucho menos sobrevalorado. Entonces simplemente cuando termina este estudio de optimización, yo voy a actualizar el modelo. Ese es el que estaba inicialmente, lo voy a actualizar simplemente haciendo doble clic aquí en la columna de óptimo. ¿Vale? Aquí hago doble clic, aquí se actualizan ya los valores. Te das cuenta cómo cambiaron. Y cuando voy aquí a análisis estático, pues ya aparece el resultado, la optimización y los resultados se han actualizado. Cuando aplico los resultados de optimización a un modelo, ¿vale? Ya se actualizan acá directamente en la pestaña de análisis. Entonces puedo ver aquí los resultados en tensiones. Te das cuenta que aquí ha cambiado ya los valores de tensión, los desplazamientos. Aquí están 1.058 por 10 a la menos 1 milímetro. Son más grandes, obviamente. Y el factor de seguridad, aquí nos damos cuenta que el factor de seguridad mínimo es de 2.12, ¿vale? Habíamos tratado de buscar un factor de seguridad que fuera igual a 2. Por eso habíamos dicho que el esfuerzo máximo debería ser, o el esfuerzo aplicado debería ser como máximo 175 megapascales, ¿vale? Esto nos muestra entonces un estudio sencillo de optimización, simplemente variando características geométricas, cotas, dimensiones. ¿Ok? De esta manera tenemos ahora una pieza mucho más liviana que tiene un factor de seguridad adecuado, ¿vale? En este caso cercano a 2. Un análisis mucho más juicioso, pues entonces tendría que analizar cuál debe ser el factor de seguridad adecuado mediante las herramientas estadísticas que ya hemos visto. Y acá simplemente hemos hecho este análisis de optimización utilizando un entorno en el cual simplemente se van variando los valores de esas variables y se va analizando para cada una de esas configuraciones cuáles son los esfuerzos y las deformaciones. ¿Ok? Hago un resumen sencillo, corto aquí ahora, y es que simplemente lo que hacemos es definir acá tres cositas que son variables, restricciones y objetivos. ¿Correcto? Una vez tenemos esa lista, entonces para cada uno de estos grupos de variables se va a ir creando una simulación. Si las variables no producen resultados que caigan dentro de los parámetros establecidos por estas restricciones o por el objetivo, entonces simplemente ese grupo de variables pues se ignora de los resultados de optimización. El estudio de optimización va a correr cada grupo de variables especificados en el análisis de optimización. Una vez termine ese estudio de optimización, el modelo puede actualizarse automáticamente a los valores óptimos haciendo doble clic sobre óptimo, ¿vale? Que es lo que está allí. Si tengo ya aquí este estudio de optimización, puedo correr otro tipo de simulación. Yo aquí podría cambiar la carga, podría hacer alguna variación y puedo volver a correr acá otro estudio. No hay ningún problema y simplemente lo corro y se actualizan los resultados. Perfecto. Eso es entonces este primer ejemplo de optimización. Continuaremos con un caso más avanzado buscando optimización topológica.